Estamos todos contentos de estar aquí en la casa del Señor, su iglesia, y estamos estudiando, hermanos, la primera epístola de San Juan, la primera epístola de Juan, y esta tarde vamos a estar meditando, vamos a estar estudiando en estos versículos del 5, y vamos a pasar el capítulo 2, los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 1, 5, hacia el capítulo 2, versículo 2. La palabra del Señor dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la fuente de vida, Señor, es la fuente de transformación. Te pedimos, Padre nuestro, que tu Santo Espíritu esté tocando nuestras mentes, esté tocando nuestros corazones, Señor, que podamos ser sensibles a tu palabra y que podamos aplicarla en nuestro diario vivir. Señor, Padre Celestial, alimenta a tu pueblo. Alimenta a tu iglesia, a tu grey, con tu palabra. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, mis hermanos, vimos que el objetivo por el cual el apóstol Juan escribió esta epístola, y ese objetivo era para declarar al verbo de vida, la vida eterna que estaba con el Padre y que fue manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos tener comunión con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor, así como los apóstoles experimentaban, para que podamos tener gozo, y dijimos, no cualquier tipo de gozo, sino un gozo completo, un gozo perfecto, sin que nos falte cosa alguna. Por lo tanto, para experimentar este tipo de gozo, tenemos que experimentar la clase de vida que solo proviene de tener comunión con Dios. Entonces la clave, mis hermanos y amigos, de todo esto es la comunión con Dios. Esta tarde, en los versículos que hemos dado lectura, veremos cuál es ese fundamento sobre el cual la comunión con Dios se edifica, y así poder gozar de esta clase de vida, de esta vida abundante y plena en el Señor. Asimismo vamos a ver el lugar que ocupa el pecado y cómo el pecado, puede afectar nuestra comunión con Dios. En el versículo 5 de Primera de Juan, vemos claramente cuál es este fundamento. La palabra de Dios nos dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Vamos a hacer nuestra primera parada aquí. ¿Y de quién el apóstol Juan se está refiriendo cuando está diciendo hemos oído de Él? ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada? ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, el verbo de vida, la vida eterna, manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, ¿podemos confiar en el mensaje que el apóstol Juan nos va a anunciar? ¿Podemos confiar en este mensaje que el apóstol Juan nos va a declarar esta tarde?
Por supuesto que sí. La palabra de Dios nos dice que nadie ha visto al Padre, sino ¿quién? El Hijo. Y la palabra de Dios en San Juan nos dice que el Hijo vino a demostrarnos y a revelarnos al Padre. Por lo tanto, nosotros podemos confiar, mis hermanos, en este mensaje. ¿Y cuál es este mensaje? La palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 5, que Dios es luz, que Dios es luz. Y este es el fundamento sobre el cual nosotros debemos de edificar nuestra comunión con el Padre, el carácter mismo de nuestro Dios. Dios es luz. La figura de luz muy frecuentemente, mis hermanos, es usada en las Escrituras para describir lo que es bueno, para describir lo justo y verdadero. Por tanto, Dios siempre tiene que ser visto, mis hermanos, de esta manera. Él es un Dios bueno, justo y verdadero. Él es santo. Dice la palabra de Dios que Él es santo, 3 veces santo. Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9. La palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí el apóstol Pablo nos describe como hijos de luz, implicando que ¿quién es el Padre de nosotros? El Dios que es luz. Y el versículo 9 continúa diciendo: porque el fruto del Espíritu de luz, el fruto del Espíritu de Dios, es en toda bondad, justicia y verdad. El carácter de nuestro Dios, mis hermanos, es ese fundamento sobre el cual nuestra comunión con Él debe ser edificada. Pero Dios no solamente es luz, sino que también nos dice el versículo aquí, en el versículo 5 al final, nos dice: en Él no hay ningunas tinieblas. En Él, no solamente nos dice que en Él no hay tinieblas, sino dice, quiere enfatizar el apóstol y nos dice, no hay ningunas tinieblas. Y las tinieblas representan, mis hermanos, lo opuesto de la luz, lo malo, lo injusto y lo falso. Por lo tanto, nosotros nunca debemos de pensar de Dios como un Dios que permite y aprueba el pecado, sino por el contrario. Él como luz, mis hermanos, expone y condena al pecado. Ustedes se han fijado, cuando entran a un cuarto, a un espacio que está oscuro, y lo primero que hacen ustedes es encender la luz. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ustedes observan? ¿Han visto esos animalitos corriendo y escapando de la luz? Así es el carácter de Dios, su luz. Él expone y condena el pecado. La naturaleza misma de Dios, su santidad, determina las condiciones para tener comunión con Él, mis hermanos. Si el hombre quiere tener comunión con Dios, el Padre, y con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, él debe saber quién es Dios. Él debe de conocer el carácter de Dios, su santidad. Y ahora con este entendimiento básico, estableciendo claramente lo que Dios es, su naturaleza, su santidad, y asentando las bases de nuestra comunión con nuestro Dios, el apóstol Juan va a dirigirse a 3 falsas afirmaciones concernientes a la comunión con nuestro Dios. Él se va a referir a 3 falsas afirmaciones concernientes a la comunión con Dios. Estas 3 afirmaciones que los falsos maestros, ustedes recuerdan la semana pasada, estuvimos hablando que el apóstol Juan, uno de los propósitos por los cuales él escribió esta epístola fue justamente para aclarar, para ver esos errores que habían sido introducidos en la iglesia de Dios. Estos falsos maestros con estas falsas doctrinas, ellos estaban negando la existencia y la importancia, hermanos, del pecado. Algunos gnósticos, como hemos visto la semana pasada, creían que el conocimiento era superior, mis hermanos, a la virtud y a la moral. El apóstol Juan, respondiendo a estas falsas declaraciones,
les hace ver su error a estos falsos maestros y les va a afirmar la realidad y la seriedad del pecado y cómo esto, el pecado, mis hermanos, afecta nuestra comunión con Dios. Cada una de estas afirmaciones empieza con la expresión si decimos, ustedes lo van a notar ahí en el texto que hemos dado lectura. Y ellas representan, mis hermanos, una situación hipotética, un supuesto, si esto fuera verdad, entonces, y estas afirmaciones las encontramos en los versículos 6, 8 y 10, en el texto que hemos dado lectura, en los versículos 6, 8 y 10. Por lo tanto, en estos versículos el apóstol Juan, mis hermanos, está haciendo referencia a esas falsas doctrinas, a esas falsas personas que profesaban, o esas personas que profesaban ser creyentes, pero que su estilo de vida, su vida habitual en pecado y su soberbia lo negaban. Y la primera afirmación falsa la vamos a ver en el versículo 6. En el versículo 6. Y aquí leemos: si decimos que tenemos comunión con Él, esta es la primera afirmación falsa. Esta es la primera doctrina, enseñanza, práctica falsa que estaba siendo infiltrada en la iglesia del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice, sin embargo, aún andamos en tinieblas. En otras palabras, el apóstol Juan está diciendo, un momento, le está diciendo, está refutando a estas personas que se habían infiltrado en la iglesia. Un momento, si tú dices que tienes comunión con Dios, pero mira la clase de vida que tú estás llevando. Tu vida no muestra evidencia de esa transformación del poder del Evangelio de Dios. ¿Por qué, mis hermanos, esta afirmación es falsa? ¿Se acuerdan ustedes lo que significaba comunión? La semana pasada hablamos sobre comunión, la comunión con nuestro Padre Dios. Y hablábamos que comunión, mis hermanos, connota o implica compartir con alguien, participar con alguien, tener algo en común. Y hemos visto, mis hermanos, en este primer versículo, que Dios es luz, que Dios es bondad, justicia y verdad. Dios, mis hermanos, es santo. Por lo tanto, andando en tinieblas, si nosotros andamos en tinieblas, mis hermanos, sería ir en contra de todo lo que Dios es, su carácter, su santidad, su sustancia. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de semejante práctica, de semejante afirmación? Lo vemos aquí al final del versículo 6. La palabra de Dios nos dice que estamos mintiendo. Somos falsos en nuestra palabra. Y al final del versículo nos dice que no practicamos la verdad. No solo somos falsos y mentirosos en palabra, sino que somos falsos en obra. Estamos andando en el error. Pero si por el contrario andamos en la luz, como Él está en la luz, en el versículo 7, en lugar, hermanos, de vivir una vida caracterizada de maldad, injusticia y falsedad, y al mismo tiempo nosotros estamos afirmando de que tenemos comunión con nuestro Dios, si vivimos una vida que está en armonía con la bondad, la justicia y la verdad de Dios, en armonía con su santidad, entonces seremos capaces de experimentar, nos dice el versículo 7, en la mitad del versículo 7, comunión unos con otros. Seremos capaces, hermanos, de experimentar comunión unos con otros, con el hermano. Esto es, tendremos comunión con nuestro Dios. Y por lo tanto, esta comunión con nuestro Dios nos va a ayudar, hermanos, a compartir y a participar aquella vida abundante y plena que produce un gozo perfecto y completo y que es eterno. Y quisiera hacer otra parada aquí. Nosotros sabemos que la palabra del Señor nos dice que aquel que dice que ama a Dios y que aborrece al hermano es un mentiroso y la verdad no está en él. Lo mismo, hermanos, podemos aplicar esto. Si nosotros decimos que tenemos comunión con nuestro Dios y no tenemos comunión con el hermano, ¿somos hallados?
mentirosos. La verdad no está en nosotros. Si nosotros, mis hermanos, no hacemos una realidad en nuestro corazón, aquel Salmo 131, mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si nosotros no hacemos una realidad, hermanos, este salmo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos con nuestro hermano, entonces también somos hallados falsos y mentirosos. Pero si andamos en luz, no solo nos va a ayudar, hermanos, a experimentar comunión unos con otros, con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo, sino que también nos va a ayudar, hermanos, a experimentar el poder purificador de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios que nos limpia de todo pecado. Y lo vemos en el versículo 7, al final del versículo 7. Vamos a ser capaces de poder experimentar, hermanos, el poder de la sangre de nuestro Señor. Ahora es importante notar que aquí en este versículo 7, el apóstol Juan se está dirigiendo a aquellos, si andamos en luz, dice, aquellos que están andando en la luz. Él se está refiriendo, hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando estemos leyendo, estudiando este pasaje. Por eso estamos yendo despacio. En el versículo 7, Él se está refiriendo a verdaderos creyentes. Y esto sugiere, mis hermanos, que andar en la luz no implica necesariamente tener una vida sin pecado, porque la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno. Por el contrario, mis hermanos, el andar en la luz sugiere una vida que progresa bajo la influencia positiva de la luz de nuestro Dios, de su naturaleza, que fue aplicada en nuestras vidas cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Hay un proverbio muy hermoso, el Proverbios 4:18. Proverbios 4:18, que nos da la misma idea. Y nos dice, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así es, hermanos, la vida de un verdadero creyente, que cada día la luz que fue puesta en su corazón, en su vida, va haciéndose más intensa, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, que el deseo más grande, el sueño de nuestro Dios es que todos nosotros podamos crecer en el conocimiento y llegar, dice, a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Andar en la luz, mis hermanos, sugiere una vida que se goza del poder purificador de la sangre de Jesucristo, que limpia todo pecado y que reconoce el pecado y viene a confesarlo buscando el perdón de Dios Padre. Y la segunda afirmación falsa la encontramos en el versículo 8. La segunda afirmación falsa la vamos a encontrar en el versículo 8. Y la palabra de Dios nos dice, si decimos que no tenemos pecado. Nuevamente, el apóstol Juan aquí está, él hablando con estas personas que profesaban ser cristianos, pero no lo eran. Él les está diciendo, si ustedes dicen que no tenemos pecado, es probable que el apóstol Juan está haciendo, mis hermanos, referencia a estas declaraciones hechas por estas personas que profesaban ser cristianos y que pensaban que ellos habían llegado a obtener una vida sin pecado. Las consecuencias de tal afirmación son las siguientes. En el versículo 8, a la mitad del versículo 8 dice, nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y qué triste, hermanos, es vivir una vida en engaño. Nosotros creemos que podemos engañar a todo el mundo, y es verdad. Uno se puede engañar al pastor, puede engañar a la mamá, al papá, al hermano, al amigo, puede engañar a la autoridad, pero no puede engañar a nuestro Dios. Qué triste es vivir una vida de esta manera. Pero hay otra consecuencia. Él dice, la verdad, dice, no está en nosotros.
al final del versículo 8. Por lo tanto, estamos viviendo en el error. La verdad no está en nosotros. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? El apóstol Juan en los primeros versículos nos habló que la verdad es la vida eterna. Es el verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él está, hermanos, haciendo referencia a personas que profesaban ser cristianos, pero que el estilo de vida hablaba lo opuesto. En su lugar, el cristiano, mis hermanos, es llamado a confesar sus pecados. Y nuevamente el apóstol, dirigiéndose a los verdaderos creyentes en el versículo 9, él va a decir lo siguiente, en el versículo 9, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios capítulo 28, versículos 13. Proverbios capítulo 28, versículos 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y dice, y se aparta, dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Aquí es muy importante, hermanos, hacer una aclaración. El apóstol Juan aquí no está hablando solamente de confesar los pecados, venir a la iglesia y confesar estos pecados al pastor, no. Confesar, aquí él está hablando, hermanos, de un proceso que tiene que pasar por nuestra mente y por nuestro corazón. Y confesar significa, hermanos, en primer lugar, reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido a nuestro Dios y a nuestro hermano. Y número 2, venir en oración a nuestro Dios, hablarle de nuestros pecados, de nuestras faltas, y luego arrepentirnos, apartarnos de ellos. Eso es lo que significa confesar los pecados. Solo entonces, hermanos, cuando confesamos y nos apartamos de esta vida de pecado, nuestro Dios, quien es un Dios fiel y justo, la palabra del Señor nos dice que Él perdonará nuestros pecados. Él nos limpiará de toda maldad, de toda inmundicia, a través de su gracia. Nuestro Padre Celestial, Él hace posible que nuestra comunión con Él, hermanos, sea de continuo. Cada vez que nosotros pecamos, la comunión del cristiano, del creyente con su Dios es descontinuada. Esa comunión se quiebra, esa comunión se pierde. Entonces, cuando nosotros confesamos y nos apartamos, mis hermanos, y creemos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa comunión con nuestro Dios se restaura. De esta manera, hermanos, a través de su gracia, nuestro Señor Jesucristo hace posible que nuestra comunión con el Padre sea de continuo. Y la vida victoriosa, siempre se habla de la vida victoriosa del cristiano, del creyente. La vida victoriosa, hermanos, del creyente no necesariamente es una vida sin pecado, porque eso es una mentira, ya lo hemos visto. La vida victoriosa de un cristiano es aquel cristiano que se mantiene de continuo en comunión con su Dios. Cada vez que él hace un pecado, comete un error, una falta, una ofensa a su Dios, él viene, confiesa, se arrepiente, se aparta del pecado y la restauración de esa comunión con su Dios viene. Es aquel cristiano que, como el rey David, clama y dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Nuestra salvación, mis hermanos, no se pierde. Lo que se pierde es nuestra comunión con nuestro Dios. Y la tercera afirmación falsa la encontramos en el versículo 10. En el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. La tercera afirmación de estos falsos maestros. La palabra del Señor nos dice, si decimos que no hemos pecado, si decimos que no hemos pecado, y esta es otra afirmación que pudo haber sido hecha por otro grupo de personas que profesaban ser cristianos y que negaban haber pecado.
Las consecuencias de esta declaración, mis hermanos, son muy, muy graves, como lo vemos aquí en el versículo 10. En la mitad del versículo 10 dice, la primera es, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque en su palabra nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Romanos capítulo 3, versículo 23. El apóstol Pablo nos dice, por cuanto todos, dice, todos pecaron y están destituidos, están separados, están apartados de la gloria, de la comunión con nuestro Dios. Y la segunda consecuencia, hermanos, grave de esta declaración, de esta afirmación, que estos falsos maestros estaban introduciendo en la iglesia, es que su palabra no está en nosotros. La palabra de nuestro Dios no está en nosotros. Es muy obvio ver que estos versículos, el versículo 10, nuevamente, el apóstol Juan está haciendo referencia a aquellas personas que profesaban con sus labios ser cristianos, pero que su vida, la manera como ellos se conducían, era un testimonio de todo lo opuesto. ¿Cómo alguien que hace afirmaciones como estas, mis hermanos, puede esperar tener una verdadera comunión con Dios y por lo tanto disfrutar de esa vida abundante y plena y que produce, mis hermanos, este gozo? La comunión con Dios no ocurre a través de afirmaciones que hacen de Dios un mentiroso, con vidas que contradicen el carácter santo de nuestro Dios. La comunión con Dios solo ocurre cuando recibimos a Jesucristo. Escúchenme bien. Solo ocurre cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones como Señor y Salvador. Y somos partícipes, no solo de palabras, no solo de labios, de la vida eterna, de la luz y de la santidad de Dios, sino que somos partícipes de estas cosas divinas con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de conducirnos. Y aunque el apóstol Juan en los versículos 7 y 9 afirma que como cristianos nosotros pecamos desafortunadamente, él no pretende fomentar el pecado en nosotros. Por el contrario, mis hermanos, él está escribiendo esta epístola, esta carta, con el propósito de desalentar, hermanos, el pecado. Y así vemos y leemos en el versículo 1 del capítulo 2. El versículo 1 del capítulo 2, donde él nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El apóstol Juan nos está hablando. El propósito de esta carta es justamente, hermanos, desalentar al cristiano del pecado. Pero la comunión con Dios requiere que un verdadero creyente tome en serio el pecado. El andar en la luz, una vida transformada es una marca, es la evidencia de nuestra salvación, de nuestra comunión con el Padre. Y para poder apreciar, mis hermanos, con más detalle cómo es que Dios toma en serio el pecado, aprendemos que en el versículo 1 del capítulo 2, en el versículo 1 del capítulo 2, que la comunión con Dios, que la comunión con nuestro Dios, mis hermanos, requiere de un abogado, Y en el versículo 1 del capítulo 2, continuamos leyendo, en la parte central, lo siguiente. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y mis hermanos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo, nos dice la palabra de Dios. Tenemos un abogado en el cielo y que Él nos asegura que nuestra comunión con nuestro Padre sea de continuo. Y la palabra abogado viene de una raíz griega que significa o que se dice paracleto. Y literalmente esta palabra, mis hermanos, significa alguien que ha sido llamado al lado de uno, nuestra ayuda, alguien que ha venido a nuestro lado para ayudarnos. Y esto sugiere también la capacidad que tiene esa persona para ayudar.
usado en un tribunal de justicia, indica asistencia legal, un consejero para nuestra defensa. Generalmente es alguien que suplica por el caso de alguien, es un intercesor. Y mis hermanos, aquí, en este versículo, encontramos que Jesucristo es el Paracleto, que nuestro Señor Jesucristo es el abogado perfecto, porque Él es el justo. Como pecadores estamos separados, como dice la palabra de Dios en Romanos, separados de la gloria, de la comunión con nuestro Dios. Pero ya que Jesucristo es sin mancha, ya que Jesucristo es sin pecado, Él es el representante perfecto para interceder por nosotros delante de Dios Padre. El autor de los Hebreos también hace énfasis, mis hermanos, a esta realidad, a esta verdad. Y Él nos habla que a pesar de que nuestro Señor Jesucristo es justo, Él dice, Él entiende perfectamente nuestra situación. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 15, leemos lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículo 15, leemos lo siguiente. Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote, un intercesor, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según dice nuestra semejanza, pero sin pecado, haciendo alusión a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, aquí hay algo mucho más sublime y hermoso que el apóstol Juan nos quiere enseñar. Y él nos habla que nuestro Señor Jesucristo no solamente es ese Paracleto, es ese sumo sacerdote, ese intercesor, ese ayudador que está a nuestro lado, sino que en el versículo 2, el apóstol Juan, mis hermanos, nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dice que es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. El versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y la palabra propiciación significa apaciguar, significa aplacar. Por ejemplo, los paganos, la gente pagana, mis hermanos, ellos ofrecían sacrificios para aplacar y apaciguar la ira de sus dioses. Pero en el Evangelio, escúcheme bien esto, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es el hombre, sino es Dios quien ofrece, Dios mismo, el que ofrece el sacrificio de paz. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo hizo el sacrificio, mis hermanos, en la cruz a nuestro favor. A través de su muerte en la cruz, Jesucristo es el medio por el cual Dios puede mostrar misericordia al pecador, ya que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios, la justicia divina, mis hermanos, es satisfecha. En su sangre, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz, tenemos, mis hermanos, escúchenme bien, el manantial de gracia que limpia nuestros pecados, que restaura y que nos asegura, hermanos, una comunión con el Padre continua. Pero el versículo 2 de este capítulo 2 no queda ahí. El versículo 2 no queda ahí, sino que el apóstol Juan nos dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo no vino a morir solo por un grupo selecto de personas, sino que Él vino a morir por toda la humanidad. Esta maravillosa propiciación que satisface la justicia divina, este perfecto, maravilloso, hermanos, sacrificio de paz, fue dado a todo el mundo, pero tiene su acceso a través y solo a través de la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.
Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.